Así que, como les decía, les pido por favor que busquen en sus Biblias la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Vamos a estar leyendo entre los capítulos 4, 5 y 7. Así que tenga ahí su Biblia puesta en esos lugares, en el capítulo 4. Y para pasar en esta mañana a la predicación, vamos a iniciar con una oración, así que permítame orar. Señor, te damos gracias en este momento por el tiempo que nos permites estar aquí reunidos para poder escuchar tu palabra y para poder aprender de ti. Te pedimos en este momento, Señor, tú nos ayudes a poder estar atentos y concentrados, que nos permita, Señor, por favor, estar completamente dispuestos para que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que debemos aprender. Gracias te damos por este tiempo, por esta semana que está comenzando. Te pido, Señor, que por favor me utilices de la manera adecuada para poder compartir el mensaje que tú tienes para nosotros. Esto te pedimos, Señor, por favor, en el nombre poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Guíame con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y muy bien, como les decía, Hebreos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 7 es en esta mañana lo que vamos a estar revisando. Y como ya hemos estado hablando en este mes de noviembre de 2019, vamos a estar tocando los temas de la epístola a los Hebreos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y la primera semana hablamos de cómo el Señor, por medio del escritor de la carta, nos dejaba en claro una idea principal al iniciar el escrito. Y esa idea principal que el escritor quería que quedara muy clara es que Cristo es superior. Y esto no solamente se dice, no solamente se nos enseña que Cristo es superior por el hecho de ser el Hijo de Dios, ¿no? Sino que también se nos enseña que Cristo es superior por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Se nos enseña que Cristo es superior porque Él tuvo una vida de completa obediencia al Padre y por la obra redentora por la cual nosotros ahora somos salvos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Es por esa razón que se nos enseña en primera instancia que Cristo es superior. Después, la semana anterior hablamos acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, y en esta sección de la carta a los Hebreos, el Señor nos invita a poder avanzar en Él, a buscar esa madurez espiritual como creyentes, como sus hijos, y nos dice que los rudimentos están bien, sí, pero que solamente son el fundamento, solamente son el principio. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar realmente, como creyentes comprometidos, el crecimiento espiritual que el Señor nos promete si estamos constantemente buscándolo a Él. Los rudimentos son buenos, sí, pero solamente son un fundamento, solamente son los primeros pasos. Como creyentes no debemos conformarnos en quedarnos solamente en ellos o estar volviendo cotidianamente a ellos. No, la invitación aquí del Señor por medio del escritor de Hebreos es que tenemos que avanzar a una madurez espiritual y que tenemos que buscarla en el Señor. Y es precisamente con estas dos ideas, Cristo es superior y los rudimentos de la doctrina de Cristo, que en esta mañana vamos a pasar a la tercera sección de la carta a los Hebreos. Y en ella el escritor va a abordar un tema que en el primer siglo era muy conocido por los judíos de aquella época. Quizá para nosotros no es tan conocido, no es una cuestión cotidiana, pero sí lo era para los primeros judíos de ese momento, de aquel entonces, que es precisamente para quien estaba dirigida originalmente esta carta. Y me refiero al sacerdocio entregado a la tribu de los levitas, el sacerdocio de Leví. Y para ponernos un poco en contexto, permítame hablarle de algunos puntos importantes acerca de este sacerdocio levítico. Y luego de que el Señor en el Antiguo Testamento, usted puede leer esto en el libro de Éxodo, luego de que el Señor liberara al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto por más de 400 años, y para hacer esto utilizó a su siervo Moisés, después de que Moisés, utilizado por Dios, sacara al pueblo de la esclavitud, se nos dice que el Señor llevó al pueblo de Israel por el camino del desierto hacia la tierra prometida. Y en esa travesía, en ese viaje, ocurrieron muchas cosas, ocurrieron muchas circunstancias.
Podemos leer en la Biblia que de parte del pueblo de Israel hubo rebelión, hubo quejas, hubo dudas, hubo problemas, hubo incluso intentos de matar a Moisés, y de parte del Señor también hubo pruebas para el pueblo de Israel. Así que esto es lo que vamos encontrando en ese relato del camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, caminando por el desierto. Y uno de estos eventos que sucedió, pues nos dice o nos narra que precisamente en cierta ocasión el Señor manda llamar a Moisés y le dice que tiene que ir a un monte. La razón de esto es que en ese lugar el Señor le va a entregar a Moisés las tablas de la ley, esa ley divina que iba a fungir como un reglamento para el pueblo de Israel. Así que luego entonces de que Moisés sube al monte, pues según los estándares del pueblo, ellos consideran que Moisés había tardado demasiado tiempo. Quizá algunos pensaron que ya Moisés incluso se había muerto ahí en el monte, en la parte alta, y por lo tanto lo que deciden hacer es que van con el hermano de Moisés, con Aarón, y le dicen: bueno, Aarón, haznos una imagen, haznos un ídolo, haznos un Dios creado de oro, el cual nosotros podamos decir que es el Dios que nos ha liberado de Egipto. Haznos una imagen la cual nosotros podamos adorar. Esto usted lo puede leer con mayor detalle en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y entonces lo que sucede, nos dice el relato precisamente, es que Aarón cumple los deseos, por no decir los caprichos del pueblo, y crea una imagen, un becerro de oro, al cual el pueblo lo lleva, lo levanta y comienza a adorarlo. Y están en esta adoración, en esta celebración, cuando sucede lo siguiente: Moisés finalmente baja del monte y se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de esta situación, de cómo el pueblo se había volcado a los ídolos en menos de un mes. Y entonces lo que sucede o lo que pasa a continuación es que Moisés se pone en la entrada del campamento y convoca a todos los que estén a favor del Señor. Básicamente él hace un llamado y dice: todos los que estén a favor de Jehová, vengan conmigo. Y los que responden a este llamado de Moisés son precisamente los de la tribu de Leví, los levitas. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la instrucción de Moisés? Bueno, es una orden que para algunos podría parecer demasiado extrema, pero lo que sucede después es que Moisés le ordena a los levitas que se habían juntado con él que tomen sus espadas, que vayan por todo el campamento y que maten a todos aquellos que están rindiendo culto a este ídolo, a este becerro de oro, sin importar que esas personas sean sus hermanos, sus padres, sus amigos o sus hijos. Y es así como lo hacen los levitas. Dice el relato que tomaron la espada, pasaron y murieron miles de personas ese día. Y después de esto Moisés les dice lo siguiente a los de la tribu de Leví. Esto lo encuentra en Levítico 32, 29. La palabra de Dios dice: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Y lo sé, esta acción podría escandalizar a algunos. Sin embargo, este era el nivel de compromiso que tenían los levitas con el Señor, y por esa razón es que se les encomendó a ellos el trabajo del sacerdocio, el trabajo de cuidar el templo del Señor. Y sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración: no debemos pensar que este llamado de servir al Señor es algo que se puede ganar o incluso comprar. No pasa de esa manera. Si bien es cierto que en esto que acabamos de contar, los levitas demostraron una fidelidad admirable con el Señor, porque de hecho mataron a su propia familia para demostrar que ellos eran fieles al Señor, sí, eso es una fidelidad, reitero, muy admirable, pero también tenemos que recordar que había otro levita, otro de la tribu de Leví, que por decirlo de alguna manera fue el que propició todo este asunto del becerro de oro. Y me estoy refiriendo precisamente a Aarón, el hermano de Moisés. Aarón era levita, sí, era hermano de Moisés también. Y Aarón fue el que pues obedeció al pueblo para crear esta figura, este becerro de oro. Y sin embargo, cuando Dios llama finalmente a los levitas para el servicio
del sacerdocio, el que es colocado como el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote más importante o de mayor rango en el servicio sacerdotal, ¿a quién llama el Señor? A Aarón, el mismo que propició todo este problema del becerro de oro. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, yo entiendo que estos levitas que tomaron la espada y mataron a la gente que estaba adorando al ídolo, incluyendo a sus propios familiares, bueno, entiendo que esas personas sean colocadas en el servicio del sacerdocio porque han demostrado una fidelidad en gran manera para con Dios, lo entiendo, pero Aarón, y no solamente Aarón, y no solamente ponerlo como en el servicio del sacerdocio, sino ponerlo como sumo sacerdote. Y reitero, la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, como dice la palabra que usted puede encontrar en Romanos capítulo 9, Romanos 9, 16, dice, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y tenemos que tener esto bien presente, hermanos, porque a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y pensamos que estamos aquí porque somos muy buenos, porque somos amables, porque somos comprometidos con el Señor, porque yo sí soy una persona que se compromete, no como otros. Eso es lo que a veces nosotros pensamos, pero tenemos que recordar que si nosotros estamos aquí este domingo o cada domingo, no es por nosotros, es de hecho porque el Señor nos ha llamado y porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y es verdad, el Señor sí espera un compromiso y un sacrificio de aquellos que son llamados a su servicio, eso es real. Sin embargo, ese llamado no depende de nuestra bondad o de nuestro buen corazón, sino depende única y exclusivamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que en esta mañana, si estamos aquí, no creamos que es por nuestras buenas acciones o por nuestra fidelidad. No, si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Pero regresando al tema, en este episodio que leemos en Levítico 32, es donde se comienzan a dar los primeros pasos para conformar lo que vendría a ser el sacerdocio según el orden de la tribu de Leví, el sacerdocio de los levitas. Y después, algún tiempo después, ya que el Señor había dado la instrucción de cómo se tenía que construir el tabernáculo, y de hecho ya es construido y queda completamente listo, después de que eso sucede y que se instaura a los levitas como los cuidadores del templo, y que ellos iban a estar ahí en el servicio del Señor, viendo todo lo que eran las cuestiones del sacrificio, todo lo que era relacionado a la ley. Y para llegar a este punto, los levitas tenían algunos requisitos específicos. Ellos tenían que dividirse el servicio del templo por diferentes turnos, es decir, por diferentes periodos. Ellos se hacían cargo de las tareas de mantenimiento, de las tareas de limpieza, de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, de armar el tabernáculo, desarmarlo, transportarlo. Es decir, ellos eran los cuidadores, los mayordomos que tenían que ver todos los asuntos que tenían que ver con el tabernáculo. Además de esto, ellos también, los sacerdotes, tenían que cumplir ciertos requisitos físicos para poder servir en el templo. Había requisitos muy específicos físicos que ellos tenían que cumplir. Y no solamente eso, sino que también para poder servir en el templo era necesario que estos levitas usaran una vestimenta especial para poder desempeñar su labor. Así que este resguardo, digamos, del templo, de las cosas del Señor por parte de los levitas, pues se instauró en este periodo, durante el tiempo en el que Israel estuvo en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, y continuó a lo largo de los años, a pesar de las guerras, de las conquistas, de las pérdidas, de las dispersiones, y de muchas veces que Israel tuvo todo en contra. A pesar de todo eso, el sacerdocio levítico permanecía firme. Y de hecho los judíos, juntamente con el templo, veían a los levitas como una prueba viviente de que el favor de Dios estaba sobre la nación de Israel. Para los judíos, el hecho de que el Señor permitiera que prevaleciera el templo, que prevaleciera el servicio de los levitas, para ellos era la prueba de que Dios estaba con ellos. Ahora bien, como ya les mencionaba, eran muchas las tareas que los levitas tenían que desempeñar.
y también eran muy específicos los requisitos que se tenían que cumplir para que ellos pudieran servir en el templo. Sin embargo, había un primer y obvio requisito que se necesitaba cumplir por parte de estas personas para poder servir en el templo. Y ese requisito era que para poder ser sacerdote tenías que ser levita, es decir, de la tribu de Leví, levita de nacimiento. Si no eras levita, si no eras descendiente de la tribu de Leví, simplemente no podías servir como sacerdote en el templo. Y de hecho había algunas personas que en efecto podían hacer algún servicio o algún trabajo dentro del templo sin ser levitas, es decir, sin ser descendientes de Leví, pero para ser sacerdote, o en este caso sumo sacerdote, que era el más alto rango de servicio en el templo, para poder ser sacerdote sí era necesario absolutamente ser levita. Y todo esto que recién acabamos de mencionar era bien conocido por los judíos a quienes fue escrita la carta a los hebreos. Ellos sabían esto y muchísimo más. Ellos no solamente conocían acerca del sacerdocio de Leví o habían escuchado del sacerdocio levítico, no. Estos primeros israelitas lo habían visto, lo habían experimentado de primera mano, cara a cara. Ellos realmente vieron el templo en acción. Y ellos sabían cómo es que se había elegido a los levitas para servir en el templo. Ellos conocían sus tareas, ellos conocían los requisitos y todo el servicio que los levitas hacían en el templo. Y sin embargo, estos judíos comienzan a escuchar lo siguiente. Ellos comienzan a escuchar las siguientes frases en diferentes iglesias. Comienzan a escuchar: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y en muchos lugares comienza a usarse esta frase. Y de hecho, yo no sé ustedes, pero quisiera preguntarles en esta mañana, ¿alguna vez ustedes han escuchado precisamente referirse a Cristo como nuestro sumo sacerdote? ¿Puedo ver nuestras manos? ¿Quién de ustedes ha escuchado referirse: Cristo es nuestro sumo sacerdote? Muy bien, baje la mano. Pues bien, a menos de que usted sea nuevo en la iglesia, que tenga muy poco tiempo, o que venga y de repente pues se duerma en cada servicio, ¿no? Que puede ser también, a menos que eso pase, pues la respuesta debe ser sí. De hecho, es una frase, digamos, hasta cierto punto común de la iglesia, donde se nos dice y se nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote de nosotros los cristianos. Sin embargo, ¿sabía usted que según la carne, es decir, según la descendencia, el Señor era del linaje de David? Y David no era de la tribu de Leví, ¿no? En otras palabras, el Señor Jesús, que era descendiente de David, y David era de la tribu de Judá. David no era levita. El Señor Jesús no era de la tribu de Leví. Y por lo tanto la pregunta sería: ¿cómo es posible que nos refiramos a Cristo, al Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote, si Él no era de la tribu de Leví y por lo tanto Él no podía ser sacerdote? Pues bien, hay una respuesta para esto. Y de hecho es una respuesta sencilla de entender, pero al mismo tiempo es profunda para meditar en ella. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón y los levitas no fue el primer sacerdocio, y de hecho ellos no fueron los primeros en ostentar el título de sacerdotes del Señor. Los levitas no fueron los primeros que recibieron este título, para nada. Antes de que ellos siquiera nacieran, antes de que, como dicen por ahí, antes de que a Leví, Aarón y todos los levitas y toda su descendencia siquiera estuvieran en planes, antes de todo eso, hubo otro hombre que cumplía esa función de sacerdote del Dios Altísimo. Lo encontramos en Génesis capítulo 14, se llamaba Melquisedec, y el relato nos dice que él era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y de hecho este Génesis 14, ahí donde les decía, es precisamente la única aparición que encontramos en la Biblia de este sacerdote, de este rey, Melquisedec. Y permítame ponerle un poco el contexto. Abraham, que lo conocemos como el padre de la nación de Israel, tenía un sobrino al cual pues la Biblia nos deja ver que quería mucho, se llamaba su sobrino Lot. Y Abraham llevaba a Lot casi como un hijo para todos lados. Pero pasado el tiempo, tanto Abraham como Lot tenían ganado cada uno por su parte, y el ganado de ambos creció demasiado de tal manera que no podían compartir la misma región. Así que decidieron separarse.
Y Abraham se fue para un lado y Lot se fue para otro. Y Lot, para el lado que eligió ir, se fue para el lado donde estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y inicialmente él comenzó viviendo cerca de esas ciudades, después se fue acercando un poco más, y después un poco más, y finalmente terminó viviendo en ellas. Y la Biblia nos dice que en cierta ocasión estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron atacadas por una coalición de reyes y fueron derrotadas, y toda la gente fue llevada cautiva junto con sus familias, junto con sus posesiones, y entre esa gente que se llevaron cautivas estaba Lot y su familia. Entonces Abraham se entera de esto que acababa de pasar, y aunque él no contaba con un ejército, no contaba con hombres de experiencia en la guerra, nos dice la Biblia que él arma a sus criados como puede, poco más de 300 personas, y se va directo a la batalla. Y aunque la Biblia no nos dice directamente que Abraham haya consultado a Dios para ir a esta batalla, sí nos deja hasta cierto punto entrever que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque pues Abraham, con unos siervos mal entrenados, mal capacitados para la guerra, derrota a estos ejércitos de diferentes reyes y recupera a las personas que habían sido llevadas cautivas, recupera sus posesiones, y lo más importante para Abraham, recupera a su sobrino Lot. Y después de esta situación, y ya cuando venían de regreso de haber derrotado a estos reyes y de haber liberado a estos cautivos, nos dice el relato que sale al encuentro de Abraham este hombre llamado Melquisedec. Sale al encuentro de Abraham y de las personas que iban de regreso y les ofrece pan y les ofrece vino. Y no solamente eso, sino que también nos dice la Biblia que Melquisedec ora por Abraham y lo bendice en el nombre del Dios Altísimo. Y después de esto Abraham, no nos dice el por qué, no nos dice el cómo, simplemente nos dice que lo hace. Abraham dice que le entrega el diezmo de todo lo recuperado a este hombre Melquisedec. Y después de este encuentro, después de este brevísimo encuentro que tenemos en Génesis 14, no volvemos a saber más de Melquisedec. No se nos refiere más en la Biblia, no sabemos nada de su vida, de su reinado, de su pueblo, de su servicio como sacerdote. No sabemos nada más de Melquisedec porque no se vuelve a mencionar ni antes ni después. Pero sin embargo sí se menciona o sí se hace mención de él en una profecía. No se nos explica más acerca de él, pero sí se le menciona en una profecía. Y en esa profecía se habla precisamente acerca del Mesías, del enviado de Dios. Esa profecía usted la puede leer en el Salmo 110, versículo 4. Y la palabra de Dios dice de esta manera: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está el Señor hablando. Es una profecía mesiánica, es decir, una profecía que habla acerca del Cristo, de la venida del Señor Jesús. Y en ella lo que está haciendo Dios es prometer y jurar que el Señor iba a ser sacerdote, no según el orden de los levitas, no según Leví, no según Aarón, no según esta acción que veíamos al principio en el campamento de lo que hicieron los levitas, no, sino que el Cristo, el enviado de Dios, vendría a ser sacerdote, pero por el orden de Melquisedec, por un sacerdocio más grande y más elevado. Y por tanto, de una manera sencilla, pero muy clara y directa, Dios ya había establecido, ya había dejado dicho que su enviado sí habría de cumplir una función sacerdotal, es decir, una función de sacerdote, pero como les decía, no según el orden de la tribu de Leví, no, sino que el Cristo iba a desempeñar su sacerdocio según el orden de Melquisedec, este sacerdote y rey. Y la Biblia, les digo, nos introduce a Melquisedec en Génesis 14 para que así se puedan sentar un precedente sobre el cual vamos a entender cómo es que el Señor puede ostentar el título de sumo sacerdote. Y ahora sí, acompáñenme por favor en su Biblia en Hebreos capítulo 7, Hebreos 7. Y les voy a leer el versículo 2 y el versículo 3. Voy a usar una versión más moderna para que se entienda mejor la idea, pero es lo mismo. Hebreos 7 del 2 al 3. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: el nombre Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin a su vida.
a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Por tanto, Dios, por medio del escritor de Hebreos, establece que Cristo es sacerdote, una vez más, no según el sacerdocio levítico, no, sino según el orden de Melquisedec. Y esto lo deja establecido el escritor de Hebreos por dos cosas, por dos puntos. Primero que nada, para que los judíos del primer siglo, ellos pudieran considerar que la única manera de ser sacerdote del Dios Altísimo era no solamente por la tribu de Leví, no, sino que también se podía ser sacerdote por el orden de Melquisedec. Por eso es que el escritor lo escribe en la carta a los Hebreos. Y por otro lado, también se escribe para nosotros los lectores subsecuentes, es decir, nosotros los que vamos a leer después la carta, para que de esta manera nosotros sepamos que en Cristo tenemos el más grande, superior y perfecto sumo sacerdote. Y de hecho, para que podamos entender esta idea a cabalidad, Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto, es que vamos a revisar 4 ejemplos que podemos encontrar también ahí en la carta a los Hebreos. Y vamos a pasar a estos ejemplos, son 4, por el cual Cristo es el perfecto sumo sacerdote. Y lo primero que tenemos que ver es que Cristo es el sacerdote que nos entiende. Cristo es el sacerdote que nos entiende. Y les decía, este es el primer punto en el cual que podemos decir que Cristo es un perfecto sumo sacerdote para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos entiende en todo sentido. Él nos entiende en todo lo que nosotros estemos pasando. Ahí en Hebreos, donde está usted, vaya por favor al capítulo 4, Hebreos 4. Y le vamos a dar lectura, o le voy a dar lectura al versículo 15 y 16. Y dice de esta manera, comienzo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De hecho, este segundo versículo, el versículo 16, que es el versículo que nosotros hemos estado hablando, pues básicamente en todo el año, en el cual el Señor nos invita a entrar confiadamente a su presencia para pedir ayuda, para pedir oportuno socorro. Y aquí podemos ver en el versículo 15 cómo se nos dice que el Señor no solamente se imagina estar en nuestros zapatos, no, eso no es lo que hace Dios, sino que de hecho Él ya ha estado en nuestros zapatos. Nuestro sumo sacerdote Cristo sabe lo que es el dolor, conoce lo que es la prueba, la traición, sabe lo que es el ser abandonado, sabe lo que son los días difíciles. Él ha experimentado la soledad, es decir, cualquier prueba que nosotros estemos pasando, que hayamos pasado o que pasaremos, Cristo también ya la ha vivido, pero aquí establece sin pecado. Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote perfecto, no solamente tiene empatía por nuestra situación, es decir, no solamente nos entiende, no solamente nos da la palmada en la espalda, no solamente nos dice: entiendo tu situación, me imagino cómo la estás pasando, me imagino cómo la estás viviendo. No, sino lo que pasa con Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote perfecto, es que Él ya ha experimentado ese dolor, esa traición, ese sufrimiento, ese día difícil. Él ya lo ha pasado. Y por lo tanto nos entiende completamente y a la perfección. Y también no solamente nos entiende, sino que también nos ayuda y nos da la fuerza que necesitamos para vencer la prueba que estamos atravesando. Por lo tanto, lo primero que debemos ver, por lo cual Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, es que Cristo Jesús es el sacerdote que nos entiende. Ahora, pasando al segundo punto, no solamente es eso, sino que Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote, porque Él es el sacerdote que Dios había prometido. Y cuando hablamos acerca de un sacerdocio que Dios había prometido, muchas veces podemos pensar en los levitas. Sí, Dios les había prometido que les iba a dar un sacerdocio. Sí, Dios les había prometido que por su acción que vimos en Génesis, en Éxodo, Él les iba a dar el sacerdocio. Y sí, pero realmente si leemos con atención, Dios solamente los había elegido como sacerdotes, pero Él nunca había jurado o prometido que les iba a entregar el sacerdocio a ellos, para nada.
De hecho, el único sacerdocio, digamos, juramentado o prometido por parte de Dios es el sacerdocio por medio del orden de Melquisedec, por medio del sacerdocio que Dios le entregó a su Hijo Jesucristo. Ahí mismo donde está usted en Hebreos, pero ahora acompáñenme al capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 20 y versículo 21 nos dice de esta manera la palabra de Dios. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Hasta ahí. Así que reitero, los levitas llegaron a servir al sacerdocio cuando mostraron su fidelidad a Dios, sí, pero nunca hubo un juramento hacia ellos de que ellos tendrían el sacerdocio eternamente, no, para nada. Sin embargo, cuando nos referimos a Cristo, Dios sí prometió y le dice: tú serás sacerdote para siempre. Tú serás sacerdote para siempre. Y esto no solamente es algo que dijo el Señor, sino que es un juramento que Dios ha hecho. Por lo tanto, Cristo, como nuestro sumo sacerdote perfecto, es el sacerdote que Dios había prometido. Y de hecho debemos entender o tener en cuenta más bien las implicaciones que existen en este juramento de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pues para que Él pudiera cumplir esta promesa de que Él sería nuestro sumo sacerdote perfecto, primero que nada tuvo que comprender a los humanos, como ya veíamos en el punto anterior, y para hacer esto, ¿qué tuvo que hacer Cristo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para poder ponerse en nuestros zapatos? Pues bien, la Biblia nos dice que el Señor tuvo que dejar o despojarse de su divinidad y tomar la misma forma de hombre que nosotros. Y tomar la forma de hombre como nosotros con todo lo que conlleva, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestros temores, con nuestros días difíciles, con nuestra hambre, con nuestra sed, con nuestro cansancio. Cristo Jesús, para poder entendernos, dejó su divinidad y se puso en la misma situación de humanidad que nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, para que la promesa de que Cristo es nuestro sumo sacerdote se cumpliera, también Cristo tuvo que padecer en la cruz para pagar nuestros pecados. Y eso es el sacrificio que a nosotros nos ha liberado y que nos ha dado vida eterna. Y no solamente eso, sino que también tenía que morir. No solamente tenía que padecer en la cruz, sino que tenía que morir en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que morir Cristo en la cruz? Sí, para el perdón de nuestros pecados, sí, para que nosotros pudiéramos ser salvos, sí, pero Cristo Jesús también tenía que morir en la cruz para poder así resucitar al tercer día y demostrarnos su poder y su victoria y demostrarnos efectivamente que Él es el sumo sacerdote prometido por Dios y que Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Así que es por medio de esta obra de redención que Cristo cumplió el juramento que se instituyó en Salmo 104, como leíamos, y no solamente según el orden de los levitas, no, sino que Él fue el sacerdote prometido según el orden de Melquisedec, un sacerdote perfecto, y con este nuevo sacerdocio establecido ahora en el nuevo pacto, hay una nueva ley, la anterior queda invalidada, hay un mejor y nuevo pacto ahora, una ley perfecta, y que es la ley de gracia y de misericordia de parte de Dios. Esa es la ley en la cual ahora nosotros vivimos, y ese es el pacto por el cual Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Como tercer punto por el cual Cristo es el sacerdote perfecto, podemos ver que Él es el sacerdote que vive para siempre. ¿Y a qué me refiero con esto? Acompáñame de nueva cuenta allí en Hebreos 7, ahora leyendo el versículo 23 y al 25. Y podemos leer de esta manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora bien, en la historia del sacerdocio levítico, del sacerdocio de Leví, el sumo sacerdote tenía que ser reemplazado cada determinado tiempo, ya sea por vejez, por enfermedad o incluso por muerte. Durante cientos de años hubo un gran número de hombres que ocuparon el puesto de sumo sacerdote.
y fueron cambiando a cada ciclo, cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, pues los hombres no vivimos para siempre. Tenemos un periodo de vida útil, dependiendo de nuestra salud, dependiendo de nuestros ejercicios y hábitos de vida, pero puede ser de 50, 60, 70 u 80 años, reitero, todo depende, pero finalmente somos finitos. Por lo tanto, el servicio de los sumos sacerdotes del sacerdocio levítico era finito, se acababa. Cada determinado tiempo tenían que estar cambiando al sumo sacerdote. Sin embargo, ahora con Cristo, con este nuevo sumo sacerdote que vive para siempre, a Él no le afecta la edad. A Cristo no le afecta la enfermedad ni la muerte. Por lo tanto, no solamente Cristo es perfecto como nuestro sumo sacerdote, sino que también Él es nuestro sumo sacerdote eterno. Vive para siempre. Sin embargo, aquí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta. Y lo voy a poner a manera de pregunta. ¿De qué sirve un sumo sacerdote eterno si las personas a las que ministra son finitas? Es decir, tenemos un final. ¿De qué serviría un sumo sacerdote o tener ahora un sumo sacerdote eterno si nosotros, las personas a las que en Él nos ministra, tenemos un final, no somos inmortales? ¿De qué serviría? Pues bien, sin embargo, y por esa razón, Cristo no solamente ofrece interceder por nosotros como sumo sacerdote, no solamente es lo que hace, ¿no? Sino que también Él ha venido a hacernos partícipes de su eternidad y nos promete que cuando nosotros creemos en Él como Señor y Salvador, también nosotros tendremos una vida eterna con Él. Así que no solamente tenemos un sumo sacerdote que es eterno, es decir, que no perece, no, sino que también tenemos un sumo sacerdote que nos hace a nosotros estar en la eternidad con Él, que nos hace eternos con Él. Finalmente, como último punto, ya para ir terminando, Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto porque no solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio al mismo tiempo. Cristo cumple las dos funciones, es el sacerdote que ofrece el sacrificio y al mismo tiempo es el sacrificio que es entregado por nuestros pecados. Es sacerdote y es cordero, es el que ofrece y es el ofrecido. Así que en Cristo tenemos el sacerdote y el sacrificio, todo en el mismo tiempo, todo a la vez, todo en uno. Por eso es que Él es el perfecto sacerdote, Él es el cumplimiento del juramento hecho por Dios, Él es el sacerdote que nos entiende, Él es el sacerdote que vive para siempre y al mismo tiempo es el cordero inmolado. Él es aquel inocente que va al sacrificio y que con su sangre nos limpia de nuestros pecados. Acompáñenme por favor en Hebreos, una vez más, ahí en 7 donde estamos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y en el versículo 26 al 27 nos dice de esta manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que en esta tercera sección de la epístola de Hebreos, lo que el Señor nos está intentando dejar plasmado por medio del escritor es que nosotros debemos entender, tanto los judíos del primer siglo como nosotros los lectores actuales, que en Cristo tenemos un sumo sacerdote superior. En Cristo tenemos un sumo sacerdote perfecto, un sumo sacerdote que nos entiende, un sumo sacerdote que es el cumplimiento de la promesa, un sumo sacerdote que también no muere, sino que es eterno y comparte esa eternidad con nosotros, y un sumo sacerdote que no solamente es sacerdote, sino que también es el sacrificio entregado por nuestros pecados al mismo tiempo. Un sacerdote completo, un sacerdote perfecto. Por esa razón es que nosotros podemos decir que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y es nuestro sumo sacerdote perfecto. No según el orden de Leví, no según el orden del sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio más alto, más elevado, un sacerdocio, reitero, superior y perfecto. Y por lo tanto podemos estar confiados en el Señor
que Él intercede por nosotros, que Él pide perdón por nuestros pecados, que Él mismo nos perdona y que por su sacrificio nosotros ahora tenemos la promesa de vida eterna, acceso, como leíamos también, al trono de la gracia y la oportunidad de llegar delante de Dios para pedir ayuda, pronto auxilio, pronto socorro en el momento de la duda, en el momento de la prueba, en el día de la tribulación. Teniendo esto presente, hermanos, y sabiendo que ahora tenemos este sumo sacerdote perfecto en Cristo Jesús, es que nosotros debemos estar confiados, y con esto terminamos en esta mañana. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu enseñanza. Y te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo nosotros ahora tenemos el sumo sacerdote perfecto, el sumo sacerdote superior, aquel que nos entiende en nuestras debilidades y nos ayuda con su fortaleza. El sumo sacerdote que nos entiende, Señor, y nos da la fortaleza para librarnos de la prueba. Gracias te damos, Señor, porque en tu Hijo, nuestro sumo sacerdote perfecto, también podemos estar confiados de que no solamente Él es eterno, sino que también nosotros podemos estar con Él en la eternidad si lo confesamos como Señor y Salvador. Te damos gracias porque en este sumo sacerdote perfecto, Cristo Jesús, tu Hijo, se ha cumplido tu promesa y ahora Él es sacerdote por siempre. Y te damos también gracias, Señor, porque no solamente tu Hijo es el sacerdote perfecto para nosotros, sino que también es el sacrificio perfecto, el cual ya fue entregado, que su sangre fue rociada y con ella nosotros ahora hemos sido limpiados de nuestros pecados y de nuestra maldad y ahora hemos sido llevados, Señor, a una eternidad contigo. Te agradecemos por esto, te pedimos que tengamos siempre presente este sumo sacerdote, tu Hijo Cristo Jesús, en nuestras vidas, para obedecerlo, para servirlo y para adorarlo. Te pedimos esto, por favor, bendito Dios, te agradecemos en este domingo por este día, te pedimos también que nos lleves con bien a casa, que nos protejas en esta semana y que bendigas el resto de este domingo en nuestras actividades. En tus manos nos encomendamos. En el nombre del Señor Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto. Amén.